Muy buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro que se realiza en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, que contará a lo largo de estos meses con paneles, foros, conferencias y diferentes actividades. En esta oportunidad asistimos al panel denominado La Gestión Universitaria para el siglo XXI, con la participación del licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, del doctor Guillermo Crapiste, rector de la Universidad Nacional del Sur, y del doctor Álvaro Cantar, rector de la Universidad Nacional del Litoral. La mesa será coordinada por el profesor Marcelo Míguez, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Les contamos a los presentes que este encuentro se está transmitiendo en vivo por streaming y puede verse en la plataforma digital programasiglo21.rec.uba.ar. Allí también están disponibles los anteriores videos de las actividades que ya se realizaron en el marco de este programa. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto que estén acá presentes y ante todo para mí es un orgullo verdaderamente estar coordinando esta mesa de tamaña importancia. Desde ya quiero agradecer la presencia de los rectores que fueron presentados, porque tiene que ver con, en cierta forma, ayudar a pensar a esa decisión del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, qué esperamos para una universidad del siglo XXI. Y realmente es un desafío para la universidad este trabajo, este pensar, esta participación, esta inserción en la sociedad de las universidades nacionales. Nosotros siempre decimos que los tiempos cambiaron mucho y cuando hablábamos de los importantes avances científicos, tecnológicos, ahora también tenemos que hablar de los importantes cambios socioculturales, socioeconómicos, de los cuales la universidad tiene que estar permanentemente atenta y actuar con un dinamismo muy especial. Así que nuevamente les agradezco la presencia de todos ustedes, la presencia de los que nos acompañan en el día de hoy. Y para iniciar este encuentro, ante todo algo bastante fastidioso, que decir que tienen 15 minutos, yo me voy a encargar de decirles cuando estén cerca de los 15 minutos. Va a iniciar la disertación el doctor Guillermo Capriste, es doctor en Ingeniería Química por la Universidad Nacional del Sur y rector de la misma universidad desde el año 2007. Se desempeña como profesor titular en la carrera de Ingeniería Química y como investigador independiente del CONICET en la planta piloto de Ingeniería Química. Fue director entre el año 1991 y 1997. Asimismo, fue presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Así que, doctor, le damos la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer obviamente a las autoridades de la UBA por esta cordial invitación. En realidad, más que los desafíos de la gestión, después se nos plantearon a los rectores los desafíos de qué íbamos a hablar. De alguna manera, a diferencia de mis colegas que provienen de las ciencias sociales, yo provengo de las ingenierías y nosotros tenemos una tendencia a tratar de sistematizar y poner algunas cuestiones en términos de diagramas de flujo como para discutir algunas cosas. Yo en particular, supone que esto funciona o no funciona. Lo cambio. Ahí está. Tratando de ver la complejidad de lo que es la gestión y a dónde nos está llevando la gestión de las universidades nacionales, más que la experiencia de mi institución, voy a hacer algunos planteos de tipo general porque quizás obviamente no son extrapolables a otras instituciones y creo que para hablar de gestión universitaria en la UBA habría que haber gestionado la UBA porque es una universidad muy particular. En realidad, tratando de poner algunos conceptos, se me ocurrió esto y después que lo terminé digo, bueno, si yo hubiese sabido esto
antes de aceptar ser rector no hubiese aceptado ser candidato. Nosotros como rectorado nos encontramos continuamente en tensiones, me parece que con estos cuatro factores de poder con los cuales acordamos y confrontamos en forma continua y en la mayoría de los casos nos demanda a los rectores y a las gestiones de rectorados un tiempo mucho mayor del razonable. Y por eso destaco acá el tema de la gestión política, porque de hecho la elección de un rector es un acto político y viene de un proceso político, no es un acto académico, pese a que yo me considero un académico y tiene la particularidad de que cuando en vez del resto de las áreas de la gestión o de las estructuras de gestión, la gestión política queda en cabeza de unos pocos, que son los funcionarios políticos, mientras que en el resto uno tiene algunas estructuras abajo y estructuras estables de la universidad que facilitan la gestión. Digo, esto se ha ido complejando a lo largo del tiempo y me parece que aparecen hoy y a futuro algunas cuestiones que de alguna manera son favorables y en otra medida yo entiendo que son medianamente desfavorables para la gestión de las universidades. En primer término hay que reconocer que en términos relativos estamos disponiendo de mayores y mejores presupuestos y también de mejores salarios, tanto para el personal docente y no docente, pese a que paulatinamente se va notando algún deterioro en esta relación, lo cual de alguna manera a los rectores o a los equipos de gestión nos facilita la gestión, sobre todo la económica financiera y la gestión política, pero por otra parte seguimos teniendo, me parece, unas fuertes limitaciones que tienen que ver con la alta incidencia de los costos salariales en los presupuestos universitarios. La media del sistema universitario anda por arriba del 90%, con lo cual, si uno lo suma los costos de funcionamiento, no hay un financiamiento específico de los cuales podamos disponer desde las instituciones y suficiente como para desarrollar y ejecutar programas institucionales, con lo cual estamos dependiendo mucho de los programas que se generan en los ámbitos externos de la universidad y no necesariamente son un resultado, digamos, de las políticas que podamos implementar. Yo creo que para la gestión de las universidades, sobre todo yo acá incorporo como otro factor los centros e institutos que tienen que ver con investigación y desarrollo o ciencia y tecnología, porque en muchas universidades, y esta es un caso, constituyen un factor importante que a veces en algunas unidades académicas terminan siendo en cierta medida distorsivos y causa de inconvenientes. Yo digo, para hablar de las particularidades de mi universidad, no tiene un sistema de facultad, tiene un sistema de departamentos, con lo cual tenemos 16 unidades académicas, pero también tenemos un fuerte componente de investigación y tenemos 11 unidades ejecutoras de doble dependencia con el CONICET, con la complejidad que significa interactuar con 16 directores decanos y 11 directores de instituto en las diferentes disciplinas. Yo creo que entre los factores favorables también que tenemos es políticas públicas para el desarrollo del sistema universitario. No siempre esas políticas públicas están de acuerdo con los procesos institucionales y eso a veces nos provoca ajustes y desajustes. Y a mí me parece que en función de buscar algunos puntos desfavorables que creo que tenemos que corregir en las gestiones, el primero que yo veo para una gestión más eficiente es que hay una insuficiente especialización y profesionalización de las estructuras técnico-administrativas que acompañan a la gestión y que es muy difícil imponer una dinámica de modernización en esa estructura porque tiene que ver con los métodos de ingreso y promoción que tenemos en el personal técnico de las universidades nacionales.
Por otra parte, hay, me parece todavía un insuficiente reconocimiento académico y económico a los docentes que realizan actividades de gestión universitaria. En eso el sistema está bastante disperso, pero porque hay diferencias significativas en los salarios que tienen las autoridades superiores entre las diferentes universidades nacionales, pero sí es cierto que en muchas universidades nos está costando o le está costando a los rectores convencer a los docentes más calificados en las áreas de gestión por ahí específicas para que se sumen a una gestión de rectorado. Y eso también, digamos, va en detrimento de hacer una gestión calificada. Más allá de aquellos cargos que obviamente, como estoy hablando de que hay una gestión política, tenemos que cubrir en función de los acuerdos políticos que tenemos dentro de cada institución. Pero a veces nos resulta bastante complejo convencer a nuestros colegas que nos acompañen en la gestión. Y el otro, y que puede ser de alguna manera punto de controversia, es una mal llamada autonomía de las unidades académicas y de los grupos de investigación, que de alguna manera a veces nos impide de la gestión central, por ejemplo, gestionar la calidad académica de las carreras. Y también un crecimiento ordenado de la universidad en lo que hace a su propuesta académica al medio. Eso se nota mucho más en los sistemas de facultad, en los sistemas nuestros, en los sistemas departamentales, todo está mucho más interaccionado y hay alguna posibilidad de poner de alguna manera algunos componentes en ese tema. Y yo decía que a veces juega, digamos, en contra de una gestión ordenada también la autonomía de los grupos de investigación, por una razón muy simple. Cuando más fortalecidos están los grupos de investigación, son menos dependientes del financiamiento universitario, son más exitosos en la gestión de fondos nacionales e internacionales y obviamente eso es muy bueno para la universidad. El tema es que con los escasos presupuestos que dedicamos las universidades públicas a ciencia y tecnología es casi imposible tener una política institucional propia que particularmente en las universidades del interior del país, donde tenemos que satisfacer requerimientos locales y regionales, nos es muy difícil involucrar a los grupos de investigación en la resolución de esos problemas porque en general esas problemáticas no están o están medianamente presentes en la agenda y en los temas prioritarios que definen las agencias que financian la investigación. Y como no estamos generando conocimiento en determinados temas, tenemos el inconveniente que después estamos en serios inconvenientes para poder satisfacer los requerimientos de los problemas locales porque no tenemos la formación. Sumado a eso de que el hecho de que haya grupos de investigación autónomos hace que nos sea muy difícil a veces poder conformar grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios para la resolución de los problemas reales. Entonces tenemos ahí algún problema, digo, es una ventaja por un lado porque el nivel académico y científico de nuestros docentes investigadores en general en las universidades es muy bueno o excelente en algunas, pero también nos cambia a veces la visión que tenemos de la gestión. Y el otro tema que yo decía del tema de las unidades académicas es que con los procesos de acreditación y los procesos de mejora son bienvenidos porque aportan recursos a las universidades nacionales, pero en algunos casos nos provocan algunas distorsiones y también incrementan algunas inequidades internas que tenemos en las universidades respecto a distribución de cargos y a dedicaciones que obviamente después con los presupuestos propios no lo podemos revertir. Entonces eso a veces es una fuente de conflicto. Yo decía que dividía esto en un poco la gestión interna y ahora se nos ha complejado un poco con la gestión externa de la universidad que también de alguna manera me parece que obliga a tener una mayor jerarquización y profesionalización de nuestros planteles de gestión. Creo que acá tenemos algunas ventajas importantes en ese sentido. Hay
una definición de políticas públicas de cooperación con las universidades nacionales que es muy marcada y estamos siendo traccionados y demandados para participar en proyectos con diferentes ministerios, órganos de gobierno. En términos de la sociedad, y no solo hay un compromiso institucional, sino también hay un reconocimiento social de las universidades en los ámbitos locales, en más de una región o en más de una provincia, cuando se hace las encuestas que hablan de cuál es la institución que mayor reconocimiento tiene en la sociedad, están las universidades por arriba del resto, y bueno, eso también nos mete en un compromiso importante. Todo esto hace que tengamos condiciones de entorno local para la articulación pública-pública y para la articulación pública-privada, muy importante en todo lo que tiene que ver vinculación con todas las diferentes acepciones que uno tenga, ¿no? Vinculación tecnológica, extensión, todo lo que se les ocurra. Y por otra parte, en el ámbito internacional hay cada vez más oportunidades para la cooperación académica, que también nos demanda a las universidades fortalecer las áreas de gestión de relaciones internacionales, pero también destinar fondos de contraparte básicamente para los intercambios que tienen un impacto importante en los presupuestos que, excluidos los salarios, suelen ser magros para este tipo de actividad, y entonces dependemos muchas veces del financiamiento externo que nos marcan las políticas y nos marcan definiciones que no necesariamente tienen que ver con la calidad o la pertinencia que nosotros le queremos imponer a las relaciones internacionales en las universidades. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a poner algunos desafíos antes de que el moderador me diga que me quedo sin tiempo. Me parece que cada vez es más demandante en la universidad avanzar sobre la planificación estratégica y el desarrollo de programas institucionales. Eso es un proceso laborioso, participativo, que requiere muchos acuerdos internos, pero que de alguna manera me parece que nos puede marcar el rumbo independientemente de los avatares, de los cambios políticos que se producen tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad. En realidad, si uno pudiera definir una planificación estratégica en relación a su compromiso con el medio, podría generar una mayor articulación de las demandas sociales y los proyectos, entre la demanda social y los proyectos institucionales. Hoy nos está pasando que la universidad muchas veces da respuestas en términos de demanda y a veces eso diversifica mucho la actividad de nuestros docentes o nos alejamos de algunos proyectos institucionales, pero bueno, la presión social es importante. En materia de administración económico-financiera, eso nos obligaría a visualizar en otros términos la presupuestación y la ejecución, básicamente pasar a algo por objetivos, que no es fácil de hacer cuando uno ya tiene presupuestos consolidados y solo en realidad manejamos, y no con mucha flexibilidad, y generar en acuerdo con todos los decanos, fracciones incrementales. Digamos, uno no puede pensar en una universidad en determinar a partir de cierto punto voy a trabajar en presupuesto base cero y empiezo, barajo y doy de vuelta desde los cargos docentes y los cargos no docentes. Eso no existe, hay un statu quo, entonces el margen de flexibilidad que tenemos presupuestaria, la verdad es muy bajo, y si uno mira la ley de presupuesto año a año, es el incremento salarial anualizado y un poco más, y con eso nos tenemos que arreglar desde la gestión. Bueno, el tema de la gestión de la calidad académica creo que cada vez en forma más intensa lo tenemos que tomar en forma centralizada porque, bueno, aparecen otros actores que son la Secretaría de Política Universitaria, el CIN, el Consejo de Universidades, CONIAU, una serie de organismos con los cuales interactuamos, y me parece que interactuar por unidad académica o por carrera se está complejando demasiado la situación. Realmente eso también requiere de muchos acuerdos. Creo que el tema de la gestión de la información en general es una deficiencia de las universidades o del sistema universitario, no voy a generalizar. Dentro del propio CIN
tenemos serios problemas para correr algunos modelos de asignación de recursos porque no tenemos en forma fehaciente toda la información respecto a las universidades. Y, digamos, nuestro propio financiador, que es la Secretaría de Política Universitaria, el Ministerio de Educación, muchas veces tiene serias dudas sobre los números que le pasamos a las universidades nacionales, lo cual también eso hace que un sistema de distribución en base a modelos no sea del todo aceptado, y entonces después, bueno, aparecen las arbitrariedades en la distribución presupuestaria. A mí me parece que en ese sentido, hacia adentro de las universidades, pero también consensuado con todo el sistema, tenemos que tener indicadores de desempeño académico y administrativo. Bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la modernización de la gestión que ya están vigentes en muchas áreas de la gestión pública, donde las universidades deberíamos estar a la cabeza y en realidad no necesariamente estamos a la cola, como tema gobierno electrónico, gobierno abierto y algunas otras cuestiones. Es cierto que en algunas instituciones el tema está mucho más desarrollado que otro, pero me parece que es un tema pendiente y me parece que la mayoría de estas cosas no las podemos hacer si no tenemos una jerarquización, capacitación y de los cuadros técnicos que trabajan atrás de los cuadros políticos en la universidad. De todas maneras, digamos, tenemos que trabajar hacia afuera y hacia afuera como sistema universitario, porque ya como universidad es casi imposible, excepto en el ámbito local, aquellas universidades que estamos en el interior del país, tenemos que tener una mayor participación en la formulación de las políticas públicas para tratar de articular esto que tiene que ver con la demanda social y los programas institucionales, y sí, cosa que ha desaparecido, financiamiento para la ejecución de los programas institucionales. Existe financiamiento para programas específicos de ciencia y tecnología, de mejoramiento de las carreras, pero no para que la universidad pueda decidir hacia adentro de la universidad cuáles son sus prioridades y ponerle financiamiento extra en esas prioridades. Entonces, si no avanzamos en ese sentido va a ser bastante complejo. Bueno, esto ya lo dije, tiene que ver con lo académico y con lo de investigación. Y creo que un problema serio que hoy tiene el sistema universitario es el tema de la expansión de la educación superior con calidad y pertinencia. Creo que eso es un tema que nos preocupa a todos los rectores, preocupa a todos los secretarios, es materia de discusión en cada una de las reuniones. La realidad es que este es un trabajo pendiente que si no avanzamos medianamente y rápidamente no vamos a estar realmente respondiendo a las necesidades de la sociedad. Hay una creación continua de nuevas universidades donde en muchos casos responden a necesidades reales y en otras necesidades políticas. En esa universidad después le cuesta mucho conformar los cuadros académicos para el dictado de la carrera, pero sobre todo que después por una cuestión de demanda y de número de alumnos replican la oferta académica que ya tienen otras instituciones, y en general después esa oferta académica ni responde a las necesidades regionales ni responde a las políticas de Estado o a aquellos temas que han sido definidos como prioritarios. Y bueno, el último, y ya que está Katy, ya terminé, es la última, y ya que está Katy, es el problema que nos preocupa a todos, ¿no? Cómo resolver el tema de la inclusión en forma conjunta con el ingreso, permanencia y graduación de nuestros estudiantes, y que va más allá de la polémica que tengamos que tener respecto a los índices o a los rankings. Realmente la problemática de la deserción y la problemática del degradamiento de las cohortes, yo creo que ahí tenemos una preocupación que incluye a toda la comunidad universitaria, y me parece que las soluciones las vamos a tener que buscar en forma conjunta, porque pasa por lo pedagógico, la articulación con otras instituciones, la complementación entre diferentes instituciones del sistema universitario y no universitario. Bueno, hay un conjunto de cuestiones que tenemos que resolver. Yo lo dejo acá porque acá el coordinador me está pinchando, y bueno, después quedo a disposición para cualquier pregunta. Bueno,
agradecemos la presentación del doctor Guillermo Crapiste. Yo, si están de acuerdo, creo que las preguntas las hacemos al final de las disertaciones. A continuación le vamos a dar la palabra al doctor Álvaro Cantar, que es abogado por la Universidad Nacional del Litoral y rector de la misma universidad en 2007. En el año 2012 fue designado miembro del Consejo de Administración del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe para el periodo 2012-2015. Ocupó el cargo de vicepresidente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y actualmente ocupa la presidencia de esa asociación. Así que, doctor, le damos la palabra. Buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos que decía Guillermo, a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires por habernos invitado. Probablemente por los mismos motivos, habernos invitado, ustedes después les reprochen a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, pero son las reglas del juego. La verdad que la posibilidad del tema de los desafíos de la gestión universitaria en el siglo XXI nos da la oportunidad de seleccionar diferentes temas. Hablando con la secretaria académica de la UBA, nos pareció oportuno que nosotros en estos 15 minutos demos un pantallazo de un proceso particular de planificación que lleva adelante la Universidad Nacional del Litoral, sobre todo en el entendimiento de que en el Cono Sur de América particularmente, las universidades públicas son organizaciones que presentamos serias dificultades a la hora de planificar institucionalmente, ¿no? Decía, la Universidad Nacional del Litoral, una universidad media, para los que no la conocen, con algo más de 40.000 estudiantes, 3.100 docentes, 1.000 empleados y funcionarios no docentes, que tiene 95 años de vida. Nosotros contábamos con un valioso antecedente en este proceso de planeamiento, que es el Plan de Desarrollo Institucional que se implementó en los años 2000-2010, que estuvo precedido por un proceso de autoevaluación realizado entre el 96 y el 98 y una evaluación externa llevada adelante por la CONEAU en el año 1999. Las conclusiones y recomendaciones de ambos análisis dieron lugar o fundamento para la puesta en marcha de ese plan de desarrollo institucional en el año 2000, que se vertebró en 6 ejes: el institucional, el educacional, el científico, el de vinculación tecnológica, el de extensión al medio y el del bienestar de la comunidad universitaria. Durante aquellos años, los 10 primeros de este siglo, se diversificó la oferta curricular de la universidad, se consiguió una trascendente expansión de las disciplinas, particularmente en las áreas de las ciencias sociales. En la universidad nuestra, salvo ciencias jurídicas, es una universidad que tenía una fuerte impronta de las ciencias básicas. Se emprendió la enseñanza a través de la modalidad a distancia, se profundizaron procesos de calidad, se ingresó en todos los programas, en todos los procesos de acreditación, tanto de carreras de grado y de posgrado como a través del Mercosur, y podemos señalar algunas cuestiones más que nos llevan a concluir que aquel planeamiento arrojó, por lo tanto, resultados positivos en muchos aspectos. En el año 2009, una vez concluida esta etapa de este primer plan de desarrollo institucional, hubo una nueva autoevaluación de la UNL y por segunda vez nos visita el Comité de Pares de CONEAU en ese mismo año. Elabora el dictamen al año siguiente, el organismo evaluador, y resalta justamente esto: la instauración del planeamiento como una fortaleza institucional, a la vez que, como era esperable, señala un conjunto de recomendaciones para cada una de las funciones sustantivas y de apoyo de la UNL. Con este antecedente entramos en la etapa de este segundo plan de desarrollo institucional, que es el que les quiero comentar. Este segundo PDI se convertiría en la respuesta global que la universidad
considera apropiada para superar los logros del planeamiento de la década precedente y para hacerse eco de una agenda de transformaciones indicadas por las conclusiones de esta segunda evaluación institucional. En el año 2010 se trabajó intensamente y a diversos niveles en la elaboración de un documento político que expone las orientaciones y compromisos generales asumidos por la universidad. Ya en el año anterior, a través del Observatorio Social de la Universidad, se impulsó un estudio basado en encuestas de opinión y grupos focales dirigidos a los estamentos docentes y de estudiantes. El resultado dio lugar a un primer documento titulado Opinión Pública de los claustros de la UNL respecto de la imagen objetiva de la institución en el decenio 2010-2019, y analizando las sugerencias de ese primer trabajo en el año 2010, y entre otras cosas consecuencia de que se crea en esa oportunidad la Secretaría de Planeamiento, se impulsa un segundo estudio en esta oportunidad bajo una diferente metodología. Se realiza durante el segundo semestre del 2010, son consultados unos 600 integrantes de la universidad, elegidos en todos los casos al azar, entre estudiantes, docentes, no docentes, funcionarios y además de algunos referentes externos, y distribuidos entre las 10 unidades académicas, las 10 facultades y los centros universitarios que tiene nuestra universidad. Este instrumento constaba de 7 módulos temáticos y siguiendo las reglas de la metodología elegida se hicieron 2 sucesivas rondas, de suerte que en la segunda oportunidad se aprovechó el resultado de la primera, profundizando las tendencias que se habían manifestado en la primera encuesta. Entre otras cosas, lo que se buscaba acá era ver cuál era la visión de futuro que los actores universitarios tenían de la propia universidad. Aclaramos en primer término que estos reflejan percepciones y expectativas de los entrevistados, de ninguna manera un diagnóstico y mucho menos un estudio de factibilidad. La mayoría de los consultados, les doy algunos datos que creo que son importantes, piensa que la evolución de la matrícula estudiantil será de moderado crecimiento, no esperan grandes cambios en el arco de propuestas curriculares, aunque sí un sesgo de mayor cercanía a los contextos del desempeño profesional. Se piensa en un crecimiento acelerado y diversificado, sí, de las propuestas de posgrado en sus diversas versiones y formatos. Se tiende a imaginar un plantel que realiza de manera simultánea diversas funciones, antes que dividido en segmentos, particularmente estamos hablando de docentes, investigadores y extensionistas. En lo que hace a la internacionalización hay amplia coincidencia sobre su relevancia futura, como así también el alto grado de acuerdo con la aceleración o la acelerada difusión de las TIC. En lo referido a lo que pueden ser tensiones o problemas o desafíos, se encuentra claramente que, y esto es coincidente con lo que planteaba Guillermo al final, ¿no? Que no es optimista la mirada sobre las tasas de graduación y la duración promedio de las carreras, y esto en gran medida se entiende o se relaciona con una visión crítica sobre la formación previa de los estudiantes en los términos de competencias para desempeñarse en los estudios superiores. En torno a los recursos públicos, la mayoría opina que serán decisivos para la evolución de toda esta década, y por lo tanto también se auspicia una mayor movilización de fondos alternativos por parte de la propia universidad. Los entrevistados subrayan que un rasgo notorio de la UNL es su robusta vinculación con el medio productivo y social, y piensan por lo tanto que el contexto regional va a ser un demandante permanente de la propia universidad. Por último, los actores universitarios confieren gran relevancia al papel futuro de los órganos colegiados de gobierno, lo que es un rasgo importante para resaltar en lo que hace a la institucionalidad de la universidad, y donde predomina claramente una valoración positiva acerca de la autonomía del cogobierno universitario, su legitimidad y representatividad. En diciembre de ese año, del 2010, me refiero, en una convocatoria extraordinaria a la Asamblea Universitaria,
se reúne para analizar este documento político del PDI. Entre paréntesis traje una media docena, los voy a dejar por si alguien quiere profundizar un poco más, que tiene una amplia aceptación, prácticamente se ha aprobado prácticamente por unanimidad en la Asamblea Universitaria. Este texto de unas 33 páginas se organiza en 6 apartados y justamente el quinto es una convocatoria a profundizar la transformación. En ese marco se adoptan 3 grandes políticas para guiar la gestión institucional durante la década que estamos transcurriendo, las que se denominan líneas de orientación principales, después identificadas bajo la sigla LOPS. Estas son, en síntesis, la primera, construcción legítima de autoridad y asignación de recursos; la segunda, alta calidad en enseñanza, investigación y extensión del conocimiento; la tercera, cooperación prioritaria con la innovación en el entorno y la conexión con una amplia red de internacionalización. Es visible entonces que frente a los 6 ejes del PDI 2000-2010, en esta edición se elige una condensación mayor de los lineamientos principales. La lógica que constituye cada una de estas 3 líneas operativas principales y el plexo de ellas está resumido en la trilogía de legitimidad, calidad y pertinencia. El documento que articula cada una de estas líneas operativas principales tienen a su vez cada una de ellas 4 objetivos generales que suman la docena de directrices para la programación del desarrollo institucional. A modo de ejemplo, nada más les leo algunas de esos 12 objetivos generales. Requerir financiamiento público adecuado y complementarlo con la obtención de recursos propios dentro de la primera línea; dentro de la segunda, afianzar la democratización de la educación superior, recreando en forma permanente dispositivos de acceso y permanencia igualadoras de oportunidades; en la tercera, impulsar políticas activas de internacionalización con énfasis en la integración regional. Bueno, cada una de estas líneas operativas tiene 4 objetivos generales, lo que conforman esa docena a la que me refería. Y hasta aquí podríamos decir que podríamos haberle dado fin al proceso de planeamiento con un documento con diferentes características, pero similar al documento político que se había aprobado 10 años atrás. Pero acá es donde tomamos la iniciativa de sumarnos un trabajo extra o adicional al que se habían hecho en las anteriores ocasiones. Luego de aprobado en diciembre del 2010 por la Asamblea este documento, el Consejo Superior dicta una resolución por la cual se resuelve que todos los órganos universitarios procedan a programar el desarrollo previsto en las líneas de orientaciones principales y sus respectivos objetivos generales. Es decir, que toda la programación que la universidad hace de ahora en más debe encuadrarse dentro de estas 3 líneas operativas y estos 12 objetivos generales. Y se subdivide esta etapa en 3 trienios: 2011-2013, 2014-2016, 2017-2019. Justamente el 2019 va a ser el año de nuestro centenario, por eso es que el documento del PDI tiene casualmente la denominación hacia la Universidad del Centenario. La Secretaría de Planeamiento asume un importante rol de apoyo técnico en todo este proceso de planificación. Recurrimos en abril del año 2011, cuando esto se puso en marcha, a la asistencia técnica del CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, seleccionado entre otras cosas porque tenía un particular asesoramiento con la UNL en materia de creación o rediseño de facultades y su participación en la gestación de instrumentos de presentación en los planes de mejoramiento. El CEDES nos presenta 2 opciones para impulsar el proceso de programación. La primera es realizar un planeamiento detallado que llegue al piso de cada una de las gestiones sustantivas y las de apoyo que lleven a la universidad, advirtiendo, sin embargo, que ese camino exigía una disgregación completa de todos los programas y proyectos que la universidad llevaba adelante.
Y la segunda opción, que es en definitiva la que adoptamos, era una que encaraba el tema fijando prioridades que permitía concentrar el esfuerzo programado sobre áreas y funciones consideradas claves, sea por la existencia de brechas entre lo diagnosticado y lo deseado, o por la posibilidad de producir mejoras, o por el efecto multiplicador que ciertas iniciativas de desarrollo institucional podrían tener. Se llevó adelante todo este asesoramiento y como consecuencia de todo ello se elaboró lo que se conoció como guía para la implementación del Plan de Desarrollo Institucional. La guía para la implementación es un documento técnico que estructura todo el proceso, fue redactado a mediados del 2011 y allí se ofrecen pautas para la formulación de los proyectos y acciones de desarrollo, su puesta en marcha, incluso su seguimiento y evaluación. Se crean los equipos de desarrollo institucional, 10 equipos de desarrollo institucional integrados entre 3 y 8 personas, uno en cada una de las facultades, y hay en el área central 3 equipos de desarrollo institucional, uno por cada una de las líneas operativas principales. Así, en la primera estaban los responsables de las áreas político-institucional, planeamiento, económico-financiero, personal, comunicación interna y externa. En la segunda, los secretarios y directores a cargo de las áreas sustantivas clásicas, es decir, enseñanza, ciencia, tecnología, extensión y posgrado. Y en la tercera confluyen los funcionarios de las áreas de más reciente desarrollo, como la gestión de la vinculación tecnológica, relaciones internacionales, cultura y arte. Y la coordinación de todos estos equipos a través de un equipo de planificación general, un grupo de alta dirección integrado por decanos, rector y los integrantes de los secretarios y directores de las áreas del gabinete central. Una de las primeras misiones que tuvo este equipo de planificación general fue definir los objetivos específicos, es decir, una vez definidos los 12 objetivos generales, había que definir cuáles eran los objetivos específicos en la planificación. Este fue un ejercicio muy intenso, que en una primera etapa de relevamiento nos encontramos con que había redactado 115 objetivos específicos, todos ellos, no todos, pero en gran medida muchos de ellos muy heterogéneos, y ahí hubo una tarea de evaluación fundamental técnica por parte de la Secretaría de Planeamiento y un trabajo conjunto con todos los equipos de desarrollo institucional a los fines de lograr homogeneización. Con un gran esfuerzo se lograron reducir esos 115 objetivos específicos a un número de 39, es decir, alrededor de 3 o 4 objetivos específicos por cada uno de los objetivos generales. La guía a la que me hacía referencia subraya que la noción primordial de los equipos de desarrollo institucional deben manejarse para encaminar a cumplir los objetivos específicos, es decir, resolver las brechas de desarrollo. Digamos, todo proyecto que se presente debe identificar la situación en la que está, cuál es la brecha de desarrollo, es decir, dónde está la falencia, dónde se quiere llegar, y planificar temporalmente y designando quiénes son los responsables, cómo se va a intentar llevar adelante esta planificación. Así es que en una segunda etapa, una vez definidos los objetivos específicos, se pasó a la elaboración de lo que se conoce como perfiles de proyectos. Es decir, que aclaramos, son perfiles, no proyectos propiamente dicho, porque estaban presentados o de alguna manera elaborados por cada una de las sedes y los equipos de desarrollo institucional, en mayor proporción, vale decirlo, en las áreas centrales, en un 60% y un 40% en las facultades. De los 39 objetivos específicos, 30 de ellos en la primera instancia tenían diferentes perfiles de proyecto y 9 quedaron en un primer momento sin cubrirse.
La otra cuestión que se elabora con esto, y ya vamos terminando, es que una vez realizados los perfiles de proyectos, como pueden imaginar en un número importante, como les decía recién, cerca de 70 en la primera etapa, había muchos que obviamente se tocaban, es decir, perfiles propios de las facultades con los de las áreas centrales, y lo que se buscó y se avanzó en ese sentido a través de la Oficina de Planeamiento es en ver qué perfiles de proyectos se podrían nuclearizar, es decir, de acuerdo a la temática, juntar los diferentes perfiles y que sea uno el que coordine la tarea, y que otros se podrían transversalizar, donde no había una dirección de uno en particular. A ver, por ejemplo, el tema de crecimiento edilicio, prácticamente todas las unidades académicas tenían su perfil de proyecto sobre cómo pensaban crecer ediliciamente. Bueno, esto se nuclealiza a través del perfil de proyecto de crecimiento edilicio del área central. Otras cuestiones como reformas curriculares, articulación y demás, esto ya no nuclearizado, sino transversalizado. Y la última etapa de la guía está vinculada con el seguimiento. Es decir, se estableció un software especial, que es el RedMind, por el cual hay la posibilidad de que los responsables de cada uno de estos diferentes proyectos tengan un seguimiento de cómo va avanzando de acuerdo a lo planificado en su oportunidad. Concluyendo muy rápidamente, creo que en el caso de la UNL realiza con este proceso de programación de su PDI un ejercicio colectivo desafiante y movilizador, indudablemente muy desgastante, sobre todo entiendo yo porque es la primera vez que se lleva adelante. Si nosotros logramos imponer esta cultura de trabajar diariamente de esta manera, me parece que vamos a estar logrando un aporte sustancial a que la universidad trabaje más sobre proyectos, no sobre coyunturas, más sobre miradas estratégicas y no sobre oportunidades coyunturales. El planeamiento indudablemente conduce a romper con la inercia y salir del presente perpetuo, incorporando la dimensión del futuro en el gobierno y la gestión universitaria. Y para lo que las universidades públicas, y en esto coincidiendo un poco con lo que decía también Guillermo recién, hace unos minutos atrás, el presupuesto nacional, esto se vio en los análisis previos, se ve en cada una de los diferentes proyectos que se presentan, es una fuente indudablemente principal de recursos. En la Argentina, lo decía bien Guillermo, la solvencia fiscal de los últimos años ha dado tranquilidad y el decoro mínimo para cumplir las funciones básicas. El Estado ha invertido incluso en diversos rubros como infraestructura, mejora de la enseñanza en las diferentes disciplinas y profesiones, pero justamente esto es lo que me parece que nos está faltando, que los planes de desarrollo institucional, los planes estratégicos de las universidades como tales, es decir, los planes globales requieren de un financiamiento que hoy no encontramos para poder planificar dentro del marco de las autonomías universitarias como es el crecimiento estratégico a futuro. Me parece que cumplí casi. Gracias. Digamos, sí. Bueno, y a continuación vamos a escuchar la disertación del doctor Ernesto Villanueva, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que también participó como rector organizador desde el año 2010 de la misma universidad. Fue secretario general de la UBA en el año 73 y estuvo a cargo de su rectorado durante ese año y el año 74. Director del CONICET en el año 1994 y vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes. Integró la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria entre el año 1996 y 2013, organismo del cual también fue presidente. Así que le damos la palabra, maestro. Bueno, en primer término me sumo al agradecimiento de los dos rectores que hablaron antes que yo, a Katy, a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, que es mi universidad,
con la cual tengo una relación, por supuesto, de amor. Me he formado aquí. Bueno, he dado clases en este salón y todavía pertenezco a los pisos de arriba, al Instituto Germani, por eso tengo tantos amigos escuchando. Y por otro lado, es un verdadero desafío exponer delante de alguien que sabe mucho de gestión, que no lo hemos mencionado, que es Alicia Camillioni, que sobre estos temas me parece que conoce algo. Para la exposición voy a dividirla en dos partes. Por un lado, una cuestión más referida a una reflexión sobre la gestión en general y por último, más sobre política universitaria. Entonces, yo distinguiría entre gestión y política. Política entendida en términos de objetivos, ¿sí? Y gestión en términos de instrumentación de los objetivos. ¿Sí? Más aún, muchísimas veces es posible conocer una política determinada viendo su instrumentación, viendo el tipo de gestión que se está llevando adelante. Muchísimas veces cuesta las explicitaciones de las políticas. En el mundo universitario a veces se menosprecia la gestión. Si se la menosprecia, se hace imposible, evidentemente, el cumplimiento de los objetivos de esa política y en general va a quedar esa política simplemente como un mero acto testimonial, no como un modo de implementar esos objetivos de modo tal que se lleven adelante. Por último, también tenemos que recordar que siempre va a haber una cierta imperfección por parte de la gestión en relación con la política. Hay una cierta distancia entre esos objetivos y su instrumentación. En el medio hay seres humanos, hay intereses, hay hincapiés diferenciales, hay incapacidades de transmisión, dificultades menores, dificultades inmensas, pero la gestión es una implementación de esas políticas con esa distancia que tiene respecto de la política. Si entendemos así el tema de gestión, en primer término me gustaría hablar de lo que es la peculiaridad en general de la gestión universitaria. Porque a diferencia de lo que ocurre en muchísimas otras instituciones, el aparato de gestión de las universidades tiene una incidencia indirecta en la función principal de la universidad. Veamos el ejército, por ejemplo. Se supone que el jefe del ejército es el mejor militar. No es necesario que el rector sea el mejor docente. No es necesario que el rector sea el mejor investigador. Más aún, la gestión universitaria está al servicio de algo que es la función principal, que es la docencia, que es la investigación. No es como en otros lados, imaginemos, no sé, un banco. Los cajeros, los empleados están al servicio de los gerentes están al servicio del presidente de. En el caso de las universidades no es así. Ya sean universidades privadas, públicas, de la Edad Media, europeas, chinas, norteamericanas o argentinas. La gestión universitaria es un apoyo, una ayuda a lo que significan las funciones principales de la universidad. Y esto que significa un hiato entre gestión y las funciones principales conlleva un problema muy importante, que es que la base de la organización, en este caso, los docentes, los investigadores, tienden a tener cierta minusvalor respecto de la gestión, darle poca importancia, y además tienen grados de autonomía que son imposibles de evitar. Es muy lindo leer resoluciones de los rectores en la Edad Media tratando de controlar a los docentes. Imposible. Por ejemplo, poniendo momentos de consulta y momentos de exposición. Esa lucha es una lucha perdida de antemano. Esto es, si las autoridades, no solo el rector, el decano, sino todos los empleados no tienen conciencia de eso, se golpean todos los días contra la pared. Más aún, los que ejercen las funciones principales, la docencia y la investigación, no solo tienden a menospreciar en alguna medida la gestión, sino que incluso tienen una actitud de cierta colisión con la gestión. Todos los que somos docentes, como docentes, por ejemplo, nos cuesta llenar los formularios. Nos cuesta ahora que, ¿no? Como decano, vos
puteás contra los docentes porque no lo hacen, pero como docente hacen lo mismo. En Quilmes, por ejemplo, cuando yo estaba de docente, ya no de vicerrector, anualmente nos decían, si no pasan por la oficina a firmar todos los recibos de sueldo, no le pagamos el sueldo una vez por año. Entonces uno iba. Si no, los docentes no tendemos a estar en contra de los recibos, de los formularios, de todas esas exigencias que pensamos como docentes que son menores. Desde la gestión, eso es lo principal. Esa tensión es irresoluble a mi juicio y todos los que llevamos adelante la gestión tenemos que tener mucha conciencia de ella. Hay otras peculiaridades que ya no son del mundo universitario, sino que son de la gestión universitaria pública. En nuestro país, los docentes eligen a las autoridades en las universidades públicas, lo que crea una compleja trama de lealtades, de clientelismo, de pequeños feudos, que seguramente alejan a nuestra institución universitaria del modelo burocrático racional ideal que quería Max Weber. Por el contrario, muchísimas veces nos acercamos más bien a modelos tradicionales o carismáticos, en donde hay todo tipo de irracionalidades. Segundo rasgo típico de las universidades públicas es que el sistema de premios y de penalidades para el personal a cargo de la gestión es muy insuficiente. Esto es, casi no hay incentivos económicos para que haya una cierta eficacia en la gestión. Los incentivos económicos para el personal de las universidades tienen que ver básicamente con la antigüedad y no tiene que ver con ningún otro esquema. Eso dificulta enormemente la eficacia de nuestras instituciones. Sé que eso es una tradición a través de las paritarias, a través de los acuerdos salariales, etcétera, pero crea situaciones muy dificultosas en todas nuestras instituciones. Solamente queda como incentivo el sentido de la responsabilidad o el amor a la institución, que muchísimas veces pesa, ¿no? Por el hecho mismo de pertenecer durante mucho tiempo a la propia universidad. Muchísimas veces hay personal que tiene 20 años, 30 años en la institución, y entonces la eficacia tiene que ver con que se siente como propia, pero casi no hay incentivos económicos. A estos dos rasgos de las universidades públicas en general, me interesaría señalar otros 5 elementos que son propios de fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Por un lado, el tema de la masividad de instituciones universitarias. Aquí se supone que hay algunos expertos en materia universitaria. Si me pregunto, o si le pregunto a los dos rectores que están conmigo, que me mencionen el nombre de todas las universidades públicas argentinas, seguramente nos olvidamos de alguna. O sea, ni nosotros mismos sabemos el nombre de todas ellas. Puede ser que quizás vos tengas más memoria, pero... Entonces se requiere de un sistema en donde el tema de los papeles, el tema de los controles, el tema de la rendición de cuentas aparece muchísimo más presente que a principios del siglo XX. Es indudable eso. Si hay un sistema presupuestario que básicamente depende del Estado Nacional y la cantidad de instituciones es tal, tiene que haber mecanismos, al igual de lo que ocurre con las personas y los DNI, tiene que haber mecanismos que hagan DNI de las universidades. Sistemas de acreditación, evaluaciones, incentivos particularizados, esquemas de control, auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Este no es un problema que existía en 1950, por ejemplo. Y a mi juicio no terminamos de tener entera conciencia de esta masividad de instituciones. Un segundo elemento es la masividad de cada una de nuestras universidades. Aquí en la UBA es innecesario decirlo, pero una institución como el Litoral, que tiene más de 40.000 alumnos, requiere ingenierías de inscripción de alumnos complejísimos.
Requiere sistemas de distribución de aulas que son conflictos permanentes. Requiere horarios diarios que a veces alcanzan, yo diría, las 16 horas por día que esté abierta la universidad, con clases. Y este es otro elemento que complica enormemente la gestión. Aquellas instituciones que uno pensaba, ¿no? 1920, 1930, con poquitos estudiantes, poquito personal no docente que conocía a todos los estudiantes por otro lado, docentes cuyos apellidos se reproducían en la de los estudiantes, eso ha desaparecido. Necesitamos sistemas, y se hacen todos los días, sistemas que den cuenta de esta masividad institucional. Un tercer elemento, y de esto son más víctimas las universidades grandes que las pequeñas, es la necesidad que la universidad siga siendo una universidad y no una confederación de facultades. Ese es un drama que seguramente Alicia ha tenido y hoy lo tiene Katy, que es cuál es la combinación justa de centralización y descentralización que amerite que una institución siga funcionando como tal, como una, pero al funcionar como una no se burocratice excesivamente, y cuál es la dosis o los elementos de descentralización que no lleven a crear culturas universitarias diversas dentro de la misma institución. Ese es un tema que no tiene una solución, es un desafío que todos los días las autoridades de la UBA, en este caso, deben tener como problema y que se debe dirimir en cada resolución del Consejo Superior, en cada pequeña discusión sobre distribución de cargos docentes, sobre distribución de cargos no docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema no es menor, puesto que un manejo incorrecto de la gestión en este plano lleva a divisiones muy profundas dentro de una institución y al esclerosamiento de la misma en divisiones. Más aún, ¿cómo se logra que la descentralización permita flexibilidad, que es imprescindible, es muy distinto, no sé, exacta de la UBA de económicas? ¿Cómo se permite flexibilidad y que esa flexibilidad no lleve a desigualdades? Ese es un desafío en donde cada autoridad universitaria, cuando hace un balance que termina su gestión, dirá, bueno, tuve tal porcentaje de errores y tal porcentaje de aciertos. Evidentemente no hay una solución óptima para eso. Es un problema que se da permanentemente. Y en la medida en que cada una de las instituciones menores en tamaño van creciendo, van teniendo este problema. Un cuarto elemento que se agrega a esta dificultad es la tensión nunca resuelta también entre tradiciones profesionalistas y tradiciones más científicas o más académicas. Evidentemente cada una de esas tradiciones se da de patadas con la otra. Para unas el sueldo docente es su fuente de ingreso y su tema central en su vida, para las otras el cargo docente es más bien un tema de prestigio que se puede utilizar afuera de manera muy provechosa. Son necesidades diferenciales a la hora de pensar las dedicaciones full time y las dedicaciones simples. Son necesidades diferenciales a la hora de pensar la cantidad de personal no docente, las proporciones de personal no docente que requieren unas y otras. Y de nuevo, esta discusión acerca de en qué medida hay flexibilidad y en qué medida solamente estamos reproduciendo las desigualdades preexistentes, es un tema que muchísimas veces es imposible de solucionar, porque por supuesto cada una de las tradiciones dice y tiene miles de argumentos mostrando que tiene razón al respecto. A estos tres elementos que estoy señalando hay que agregarle un cuarto elemento, que es que en los últimos años hay una multiplicidad de funciones enorme para nuestras universidades. Algo ha dicho el rector del Litoral y más dijo Guillermo sobre que hoy las universidades están teniendo radios, en algunos casos canales de televisión, teatros, un conjunto de actividades culturales
que están muy por afuera simplemente de pensar el aula y el docente. Un conjunto de demandas. Ayer estaban dando las cifras, por ejemplo, en la reunión del CIN, de la cantidad de colegios secundarios que tienen las universidades argentinas. Por supuesto, no sabemos la cantidad exacta, pero por lo menos hay 64. Y algunos decían que tendía a haber 100. Hay instituciones universitarias que tienen jardines de infantes, ¿no es así? Tienen colegios primarios. ¿Ustedes? Bueno. Esto es, ¿cómo se incorporan esas funciones a la gestión? A esa idea primigenia de universidad en términos de, ¿no? del docente y del discípulo. Y un último elemento que me permito incorporar como tema de preocupación son todas las transformaciones informáticas que ha habido en los últimos años, que por un lado facilitan la gestión, pero por otro lado incorporan todo lo que significa educación a distancia o virtualización de los sistemas presenciales, en donde hay un desfasaje evidente hoy entre docentes y alumnos al respecto. Hay un hiato que ocurre no solo en la Argentina, es en todo el mundo, y cómo utilizan estas instituciones públicas esas transformaciones en el mundo de Internet, en el mundo informático, en el mundo de la computación, para que sea un elemento positivo y no negativo. En resumen, yo creo que estos temas, las características del sistema de gobierno, las características de la falta de incentivos económicos, las tradiciones profesionalistas y más científicas o más académicas, la tensión entre centralización y descentralización, la cuestión de incorporar el elemento informático, configuran un panorama bastante complejo para la gestión de nuestras universidades. Ahora, vuelvo sobre el primer tema, masividad de las instituciones. La masividad de las instituciones hace imprescindible en nuestro país una mayor planificación de la educación superior. Es posible que los rectores, y para mí tanto Sur como Litoral son verdaderos modelos, desarrollen esquemas muy racionales de gestión y con políticas definidas por la propia institución de manera muy atinada. Pero si tenemos 50 universidades públicas, ¿cómo se distribuyen en el territorio? ¿Cómo se distribuyen las carreras? ¿Cómo resolvemos qué carreras sí, qué carreras no? ¿Cómo resolvemos el tema de, ¿hay algunas prioritarias de todas ellas? ¿No las tiene que haber? Etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que cuando entramos por ese lado tenemos que hacer un diagnóstico ya no solo de la gestión, sino de la situación argentina en materia universitaria. A mi juicio, en estos últimos años, como ha dicho muy bien el rector del Litoral, ha habido un incremento importante del presupuesto universitario, pasó de representar el 0,5 del producto a casi el 1 o el 1 según cómo se calcule. Ha habido un incremento de la cantidad de instituciones, ha habido un incremento de la cantidad de estudiantes, ha habido un mejoramiento de la cantidad de egresados, hay un clima diferente en el mundo universitario, en el CIN yo creo que lo vivimos bastante, ¿no? En donde tenemos a veces discusiones sobre temas sustantivos y que yo incluso diría con diferencias fuertes, en el mejor de los tonos. O sea, hay una cierta creencia acerca de que podemos dialogar internamente y que podemos lograr soluciones. Cosa que no siempre ha ocurrido eso en el mundo universitario en el pasado. Entonces, en ese clima, me parece, y con esta situación, me parece que hoy estamos viviendo, en cuanto a política universitaria, un momento, no sé si este año o el próximo, que ya con el próximo gobierno, un momento de inflexión. El sistema universitario sigue teniendo, a mi juicio, un par de problemas fuertes. Por un lado, el tema de la deserción. Y por otro lado, el esquema presupuestario que, para decirlo rápidamente, es una vergüenza. El presupuesto se distribuye básicamente por razones históricas y en algún caso por razones de peso político. Y tiene poco que ver con
prioridades de política universitaria, poco que ver. Entonces uno encuentra todo tipo de peculiaridades, para decirlo suavemente. Creo que si tenemos este clima y ha habido estos años de mejoramiento, esos son dos temas que deberíamos afrontar de manera decidida. Un tercer tema, ya lo dije, mayor planificación. Para una mayor planificación requerimos transformaciones normativas que impliquen no solo a las públicas, sino a las privadas. Aquí siempre tenemos que tener presente el efecto perverso de una medida muy racional de la Universidad de Cuyo. La Universidad de Cuyo ha sido muy estricta con la Facultad de Medicina, con la cantidad de ingresantes, teniendo una relación muy correcta entre ingresantes y capacidad de la universidad. Eso ha dado lugar a un efecto perverso, que es que proliferan las facultades de medicina privadas en Mendoza. Entonces, ¿de qué le ha servido a la Universidad de Cuyo ser ordenada, prolija, racional? Esa es una debilidad de la normativa actual. Si nosotros queremos una mayor planificación, tiene que ser no solo para nosotros, sino también para las privadas. Otros temas que no voy a ahondar, pero que los quiero dejar enunciados, porque, bueno, ustedes saben lo que yo pienso al respecto, pero lo repito. Son tres cuestiones más, muy rápido. Puedo, tranquilo. Uno es el tema de sistemas de gobierno en el mundo universitario. En demasiadas universidades se confunde el ejecutivo con el legislativo, ¿no? El Consejo Superior con las autoridades unipersonales. Y eso da lugar a verdaderos gobiernos parlamentarios. Y todos los sociólogos que nos hemos dedicado a la sociología política sabemos que eso da lugar a gobiernos conservadores. No hay modo. Y además con la tradición universitaria argentina, en donde se jerarquiza muchísimo las minorías, hacer un cambio con un sistema parlamentario solamente tiene que llegar momentos muy de crisis para que se logre. Ese es un tema a tener en cuenta. Otras dos cuestiones es que la ley actual desarrolla mucho, la 24521 desarrolla mucho el tema de universidades y muy poco el tema de educación superior no universitaria. Y eso nos ha dejado verdaderamente rengos. Es cierto que la educación superior no universitaria depende de las provincias y no de nación, pero tendríamos que ahondar por ese lado, puesto que frente a este incremento de estudiantes, frente a este mejoramiento del sistema, me parece que ahí hemos quedado un poquito mal. Y por último, tiro un problemita. En estos años se ha creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Resultado, el Ministerio de Educación nos da todo el dinero y todos los días le protestamos porque queremos más. El Ministerio de Ciencia y Tecnología nos da unos centavitos y cada vez que nos da unos centavitos nos ponemos contentísimos y admiramos a Barañao, etcétera, etcétera. A mi juicio, yo creo que en el futuro tenemos que resolver ese tema. No puede haber una conducción gubernamental bicéfala del mundo universitario. Porque si no, el Ministerio de Ciencia y Tecnología actúa como actuó antes respecto a la Argentina, el Fondo Monetario. Argentina ponía toda la plata, el Fondo Monetario ponía unos pocos pesos y definía la política económica. ¿Se entiende? Si un organismo estatal tiene la libertad de dar fondos donde quiere, mientras que hay otro organismo estatal que da para lo cotidiano, digamos, que es casi todo, vos decías 80%, la verdad es que estamos en un problema. Por más que sean íntimos amigos los dos ministros, etcétera, estamos en un problema. E incluso podemos llegar a situaciones feas, donde se termine privilegiando algunos temas de investigación en detrimento de otros temas más profesionales que quizá interesan más. Puede ser exactamente al revés, que estemos atrasados en investigación. Pero eso se percibe mucho en aquellas universidades donde las orientaciones profesionalistas son fuertes. Bueno, aquí termino, pues. Bueno, muy bien, agradecemos realmente las tres presentaciones.
Así que ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Los que le pedimos por favor es que hagan la pregunta y si tiene a quién dirigirse lo aclaren y si no, cualquiera de los integrantes del panel responderá. Agradeceremos que sean de opiniones más que de preguntas, eso nos facilita. Acá hay una sugerencia que sean opiniones más que preguntas. Hola. Sí, van a ser más una opinión. Yo creo que el contrapunto Villanueva-Capriste es interesante y se instala lo que yo pienso. Soy monotemático de nuevo, ustedes no vienen. Siempre me parece importante rescatar el estatuto disciplinar, ya que el objeto de las universidades nacionales, que son la sustancia a gestionar, son organismos pensantes, y nuestro objeto es el pensamiento sociocultural, pero especificado en cada disciplina. Claramente me estoy ubicando en un lugar pensando el asunto por un sentido institucional fundante, no me estoy pensando con el problema de pensar la compleja realidad fáctica actual. O sea, si nos ponemos un poco en un sentido fundante de por qué están las universidades nacionales, para qué estaríamos, veríamos eso, que estamos para desarrollar y pensar la realidad según el desarrollo de nuestras disciplinas, cada una de las cuales desarrollamos. En el caso de alguien de ingeniería química puso diagramas de flujo, alguien de sociología habló de sociología política y desarrollos institucionales. Entonces, y yo creo que quizás haya que rescatar y volver un poco a eso, hacia el sentido fundante y fundacional de las universidades, porque a veces nos movemos mucho en qué nos están requiriendo, qué estará pasando, y no en esto de pensar la realidad desde cada una de las disciplinas. Y esta cuestión también viene con respecto a el tema de la confederación de facultades. También si vemos la posibilidad de diálogo disciplinar, cada una de las facultades suma eso y las universidades en sentido general se toman como interdisciplinarias, y tratando de ver la realidad de una manera más universalista, que significa tomar en cuenta todas las disciplinas. Bueno, por ahí ese asunto de la confederación de facultades podríamos tener respuestas más ricas, o sea, a los problemas que se nos plantean. Entonces, bueno, eso más o menos es lo que quería decir. Hay un punto que, no sé, es muy incómodo este punto, pero por eso lo tiro como una pregunta. Cuando se habla porque los chicos de la vez pasada, de la FUBA y de la FUA, planteaban el problema de la ingreso y permanencia. Yo no sé, yo me pregunto, porque es una pregunta muy jodida que no sé, no las hacemos. Toda persona que ingresa a la UBA, yo hablo de la UBA, viene realmente consciente para estudiar una carrera, o la UBA en un porcentual, que habría que ver cuál es, no sirve como contención para un montón de chicos que por la crisis cultural que estamos viviendo, resulta ser un ámbito en que los puede contener. Entonces, yo creo que mirar este tema de frente, o sea que no es un problema académico, no es un problema de que no tenemos eficacia para formar esa gente. Quizás sea un problema de que la UBA está cumpliendo otra función. Así como el hospital de clínicas es más hospital que hospital escuela, quizás la UBA sea más lugar en cierto sentido, para un porcentaje de esos chicos sea lugar de contención. O sea, y pensar esto de ese modo también. Bueno, nada más. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra opinión? ¿Esperabas alguna respuesta? No, de la última. Sí, todos podemos ir. A ver, con respecto a la particularidad de la Confederación de Facultades, que era una de las cuestiones que planteaba, creo que por ahí vale la pena hacer esfuerzos en que vayan contra lo de la Confederación de Facultades. Es decir, en algunas experiencias nuestras, particularmente en alentar la generación de carreras conjuntas entre distintas unidades académicas, han dado resultados muy positivos, no sin grandes esfuerzos. Es decir, pensar que la Facultad de Humanidades y Ciencias del Litoral, con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
coadministren y lleven adelante sociología, ciencia política, trabajo social, y haber logrado sentar en la mesa contadores y abogados para que el proyecto del doctorado en administración que tenían los contadores, y cuando traían el plan de estudio y la planta docente, uno veía que la mayoría de los doctores eran de jurídicas y que tenían el 60% de los docentes eran de jurídicas, pero querían que el doctorado sea de ciencia económica y de llevarlos a entender que la sumatoria de esfuerzos en todo sentido, en este caso particularmente de recursos humanos y de administración, no hacía más que fortalecer el proyecto. Creo que son experiencias que vale la pena alentarlas. Y con respecto a lo último, creo que hay de todo un poco. Es decir, me parece que indudablemente si uno analiza, no sé si en todas las universidades, pero sí claramente en la nuestra, en el mayor periodo de crisis de los últimos años, al menos 2001, 2003, fue cuando más creció la matrícula. O sea, obviamente hay mucho de lo que vos señalás en eso. Ahora lo que me parece, y no digo, aclaro, no quiero decir que sea lo que vos estás queriendo decir, que nosotros como responsables de la gestión universitaria no nos podemos quedar con ese análisis y tenemos que ir mucho más allá y ver cuáles son las falencias propias del sistema, de la falta de articulación con las jurisdicciones provinciales y todos los mecanismos y todas las cuestiones que conllevan a que hoy 2 de cada 3 chicos que ingresan a la universidad no terminen sus estudios. Sí, bueno, primero el tema de facultades, la verdad yo no tengo experiencia porque la universidad tiene una estructura departamental que yo rescato como muy positiva porque obliga a que en el ámbito sobre todo del Consejo Superior, donde se toman algunas de las decisiones, se piense en el conjunto. De hecho, cuando se crea una nueva carrera, la unidad académica que propone ser sede de la carrera requiere el aval de todas las unidades académicas que le dan materia de servicio a fin del dictado. Si no tiene el compromiso de todo el resto de la unidad académica, no la puede crear. Y de hecho hay ejemplos concretos muy valiosos cuando se establecieron el PROMEI, que fue el plan de mejora para las ingenierías. Nos obligó a juntar a todos los decanos de las ingenierías y armar un subplan de mejora, de contribución de cada uno de los PROMEI individuales, más lo que aportó el rectorado para mejora de las áreas de matemática, física y química, que son 3 unidades académicas diferentes, pero que son comunes a la mayoría de las ingenierías. Y esos planes de mejora pasaron por cargos docentes, equipamiento, capacitación, digamos, una serie de cuestiones. La verdad, eso es bueno porque obliga a pensar en el conjunto. Respecto al tema de la deserción, yo creo que tenemos problemas múltiples, ¿no? Y tenemos problemas también de índice de cómo medimos el tema de la deserción, porque no necesariamente lo que nosotros tenemos como deserción en una carrera es deserción de la universidad. Tenemos muchos cambios de carrera y muchos cambios de universidades. Y eso están contabilizados como nuevas inscripciones y deserciones, aún dentro de las propias universidades, porque no son nominales, digamos, los estudiantes. Y yo ahí detecto que hay serio problema de vocaciones, porque cuando uno analiza de qué carrera se movilizan los estudiantes, muchas veces no tiene nada que ver una carrera con otra, ¿no? O sea, tiene que ver con que probablemente no difundimos bien los alcances y los contenidos de nuestras carreras y sobre todo las actividades laborales que se van a desarrollar a partir de la obtención del título y las oportunidades laborales que brinda cada carrera, que también es cierto de hacer un poco de futurología, uno que sabe qué va a pasar dentro de 6 años con una determinada profesión, pero también es cierto que quizá a veces a medio camino los estudiantes se dan cuenta que esa no era su real vocación. En muchos casos tenemos estudiantes que por razones socioeconómicas hacen una opción solo en la universidad local, eso se nos da mucho en el interior del país, donde a veces la oferta es limitada. Nosotros, por provenir de un instituto tecnológico, nuestro fuerte son las ciencias básicas y las tecnologías y hay menos en ciencias sociales y poco en ciencias humanas y nada en artes, con lo cual la oferta pública
Y la otra única universidad pública ahí es la tecnológica, que es toda ingeniería, con lo cual la oferta pública para el estudiantado de Bahía Blanca y la región está limitada en alguna disciplina. Entonces, si no se puede ir de la ciudad o de los pueblos de la cercanía de la ciudad, elige del menú que hay, y eso también después provoca deserción. A veces, más que deserción, es migración. Cuando cambia la situación, cuando los padres pueden sostenerlo, se va a otro lado. Yo creo que también es cierto que la universidad, desde una planificación de inclusión, debería ser para todos. Lo que sí no es cierto que todos estén capacitados para ir a la universidad. Ahora, lo que pasa es que en una sociedad donde no valorizamos y potenciamos el valor del trabajo, parece que para muchos egresados de la escuela secundaria la única opción es la universidad y la profesión, no el trabajo. Y eso tiene que ver con una cultura. Después, es cierto, parte del problema tiene que ver con las transformaciones que hemos tenido en el nivel preuniversitario, particularmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ha sido desastrosa la experiencia y eso nos ha provocado un impacto muy fuerte en el ámbito de la universidad, de las políticas de desaparición de las escuelas técnicas. En nuestra universidad, los egresados de las escuelas técnicas eran los mejores estudiantes de ingeniería. Siempre fue así. Y eso desapareció, y entonces perdimos muchas vocaciones en ingeniería, se nos cayó muchísimo la matrícula. Cierto que es parte del problema, a veces con facilismo decimos que es buena parte del problema. Yo no estoy seguro que sea buena parte del problema, y parte del problema lo tenemos hacia adentro de las universidades. Yo no creo o no considero que por lo menos en mi universidad los mejores docentes desde el punto de vista de los que están más capacitados desde el punto de vista didáctico, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de impartir el conocimiento lo estén dictando precisamente en los primeros cursos iniciales, y eso provoca deserción. Arrancamos con un problema serio nosotros tenemos curso de nivelación, y el más importante es el curso de nivelación matemática. No tenemos curso de ingreso, es curso de nivelación. Se supone que es curso de nivelación. Para la mayoría de los docentes es curso de ingreso. Y si tenemos un curso de nivelación de un mes, bueno, lo tenemos no presencial, pero digamos en febrero de un mes, y el docente de matemática piensa que el objetivo del curso de nivelación es que el alumno sepa matemática, o aprenda matemática, o que cubra todas las deficiencias de la enseñanza de matemática que tuvo en el secundario, ya arrancamos muy mal. Digamos, eso. Tenemos algunos problemas internos que tenemos que resolver, y hay alguna deserción que tiene que ver con problemas socioeconómicos que la verdad en la masividad no los podemos detectar y no llegamos con soluciones, aun cuando tenemos problemas de becas. Así que tenemos, digamos, programas de becas y de asistencia a los estudiantes, pero a veces no logramos detectarlo. Los programas de tutores son muy valiosos, pero bueno, no resuelven todos los problemas. Así que me parece que hay cuestiones múltiples que son difíciles de resolver, y menos para un ingeniero químico. Por eso están los pedagogos que deberían encargarse de estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, porque me complica. Bueno, en realidad agradezco a mi universidad de la que pertenezco, a la UBA, la organización de estos eventos, y particularmente este tema de pensar la problemática universitaria en el siglo XXI, ¿no? Es bastante difícil. No sé, yo llevo unos cuantos años en la vida universitaria. Éramos jóvenes, Ernesto. Vos estudiabas sociología en filosofía y yo psicología. Era un poquito más viejo que vos, yo. Y teníamos aún, perteneciendo a la misma ideología política, diferencias en algunas cuestiones. En realidad, para que no quede como secreto, no es secreto que el joven Ernesto Villanueva y yo somos peronistas, con diferencias en aquel entonces, estoy hablando de la década del 60. Y le agradezco a esta universidad que es muy atacada a la UBA, pero que creo que detrás del ataque a la UBA se hace un ataque al sistema público, porque la UBA representa por historia y por magnitud al sistema público universitario. La representa simbólicamente, no es la única. Y de hecho, obviamente, hay muchísimas más.
Y me parece que quisiera en esta oportunidad sugerirle a la secretaria académica que está presente y a la subsecretaria también que está presente, que profundicemos estos temas, y quisiera sugerir, sin desmedro de las exposiciones de los dos rectores, quisiera sugerir que, porque creo que no ha pasado inadvertido, que el rector de la Jauretche ha hecho un programa, diríamos, un temario de discusión de todos los aspectos de la universidad. Esto es lo que yo pienso de la exposición que hizo Villanueva. Es decir, que está planteado ahí, bastante en crudo, todas las dificultades reales que la política institucional y la política general hace y produce tensiones entre dos actores fundamentales del sistema universitario. Las autoridades, y que además las autoridades son en parte del claustro, y el claustro de profesores, que dentro de la autonomía son todos autónomos. Es decir, todos están por afuera de cualquier tipo, digámoslo en realidad así, porque esta es la crudeza con que se ha planteado, están todos por afuera de cualquier tipo de control. Y esto, combinar esta cuestión del respeto a cada uno de los profesores y a la autonomía, pero que también cada uno de los actores se debe, diríamos, a un colectivo, y nada menos que a un colectivo que está sostenido por el Estado para devolverle a la comunidad sus productos, me parece que este es un desafío importante y que en ese sentido sugeriría que se profundice esto colectivamente. Ya no es solamente, creo que la Universidad de Buenos Aires ha propuesto un tema importante, ¿no? Discutir para el siglo XXI el sistema universitario, las problemáticas de la universidad. Creo que de esto se tiene que hacer cargo todo el sistema. En el CIN tienen la oportunidad ustedes los rectores de discutir y de plantear una, diríamos, una práctica colectiva. Creo que el sistema debiera convocarse, voy a decir una barbaridad, para un congreso de universitarios, ¿no?, del sistema público, para discutir a fondo todas estas cuestiones y ponerlas en primer término para que toda la comunidad lo sepa, y evitar de esa manera que haya denunciadores públicos que hablan y hacen esquemas gerenciales de la universidad y la tratan como si fuera una empresa, y entonces comparan y dicen que el sistema público invierte demasiado, que hay pocos egresados, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera creo que hay casi manifiestamente, no encriptadamente, una política anti-universidad pública, apareciendo, diríamos, en primer término, una soslayada elogio al sistema privado. Pero bueno, este es otro tema también que es parte de la discusión. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna opinión, sugerencia, pregunta más? Bueno, entonces le agradecemos realmente la participación de los tres rectores en esta presentación, y yo voy a tomar el atrevimiento, no de opinar, porque soy simplemente un coordinador o moderador, pero sí de rescatar algunos términos, algunas ideas que los tres rectores plantearon, como puede ser el tema de las políticas públicas para el sistema universitario o el tema de un plan de desarrollo institucional, el tema de la autonomía universitaria, ya no de la autonomía universitaria en sí misma, sino también de la autonomía dentro de las universidades y dentro de las facultades, el problema de la inclusión, la permanencia y la graduación de los alumnos, un tema muy interesante que se acaba de plantear, que tiene que ver con aquellas universidades que tienen escuelas medias, jardines de infantes, en esta mirada que algunos llamamos un sistema educativo integrado, que habría que discutir
hasta dónde llega la responsabilidad de las universidades en estas discusiones. La internacionalización de las universidades y la interrelación que deben existir entre ellas. Todo esto hace que los desafíos que tengamos para la gestión universitaria para este siglo son importantes. Son importantes porque esto es algo muy objetivo. Desde el Estado se está apoyando fuertemente a las universidades, se las está convocando a participar en distintos ámbitos. Hay una responsabilidad y un compromiso no solamente desde la formación de profesionales, sino desde lo social de todas nuestras universidades nacionales, lo que significa que esta mirada de gestión universitaria para el siglo XXI no sea nada sencilla, tal cual lo están planteando los que opinaron con anterioridad. Así que realmente les agradezco a todos ustedes la presencia, les agradezco en particular a los rectores que han venido a colaborar con este ciclo que lleva adelante la Universidad de Buenos Aires, destacar el esfuerzo de la Secretaría Académica en todas estas actividades que no son menores, y realmente brindar un aplauso a los disertantes. Que además estoy totalmente seguro que con la participación de ellos a nosotros nos va a dar muchas posibilidades de crecer, de seguir discutiendo y de ampliar nuestro panorama y sobre todo nuestro criterio de lo que es la universidad. Y ahora le vamos a entregar el certificado de participación y también un regalo de la universidad a los disertantes. Y lo voy a entregar por orden de presentación para que no haya ninguna complicación. Doctor Guillermo Capriste. Bueno, gracias. Doctor Álvaro. Y este es un pequeño presente. Gracias. Y como ven, de paso ligo uno yo como moderador. Les agradecemos la presencia y los invitamos a la próxima actividad del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI. Será el panel denominado Mujeres y Decanas de la UBA, experiencias y perspectivas de la conducción femenina en la universidad. El encuentro se realizará el lunes 10 de noviembre a las 18 en esta misma sala. Y les recordamos que para ver el video del encuentro de hoy y conocer más acerca de las diversas propuestas del programa, pueden ingresar a la plataforma digital programasiglo21.rec.uba.ar. Muchas gracias. Siendo traccionados y demandados para participar en proyectos con diferentes ministerios, órganos de gobierno, en términos de la sociedad, y no solo hay un compromiso institucional, sino también hay un reconocimiento social de las universidades en los ámbitos locales, en más de una región o en más de una provincia, cuando se hace las encuestas que hablan de cuál es la institución que mayor reconocimiento tiene en la sociedad, están las universidades por arriba del resto, y bueno, eso también nos mete en un compromiso importante. Todo esto hace que tengamos condiciones de entorno local para la articulación pública-pública y para la articulación pública-privada, muy importante en todo lo que tiene que ver vinculación con todas las diferentes acepciones que uno tenga, ¿no? Vinculación tecnológica, extensión, todo lo que se les ocurra. Y por otra parte, en el ámbito internacional hay cada vez más oportunidades para la cooperación académica, que también
nos demanda a las universidades fortalecer las áreas de gestión de relaciones internacionales, pero también destinar fondos de contraparte básicamente para los intercambios que tienen un impacto importante en los presupuestos que, excluidos los salarios, suelen ser magros para este tipo de actividad, y entonces dependemos muchas veces del financiamiento externo que nos marcan las políticas y nos marcan definiciones que no necesariamente tienen que ver con la calidad o la pertinencia que nosotros le queremos imponer a las relaciones internacionales en las universidades. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a poner algunos desafíos antes de que el moderador me diga que me quedo sin tiempo. Me parece que cada vez es más demandante en la universidad avanzar sobre la planificación estratégica y el desarrollo de programas institucionales. Eso es un proceso laborioso, participativo, que requiere muchos acuerdos internos, pero que de alguna manera me parece que nos puede marcar el rumbo independientemente de los avatares, de los cambios políticos que se producen tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad. En realidad, si uno pudiera definir una planificación estratégica en relación a su compromiso con el medio, podría generar una mayor articulación de las demandas sociales y los proyectos, entre la demanda social y los proyectos institucionales. Hoy nos está pasando que la universidad muchas veces da respuestas en términos de demanda y a veces eso diversifica mucho la actividad de nuestros docentes o nos alejamos de algunos proyectos institucionales, pero bueno, la presión social es importante. En materia de administración económico-financiera, eso nos obligaría a visualizar en otros términos la presupuestación y la ejecución, básicamente pasar a algo por objetivos, que no es fácil de hacer cuando uno ya tiene presupuestos consolidados y solo en realidad manejamos, y no con mucha flexibilidad, y en general en acuerdo con todos los decanos, fracciones incrementales, digamos. Uno no puede pensar en una manera, a veces nos impide de la gestión central, por ejemplo, gestionar la calidad académica de las carreras. Y también un crecimiento ordenado de la universidad en lo que hace a su propuesta académica al medio. Eso se nota mucho más en los sistemas de facultad, en los sistemas nuestros, en los sistemas departamentales, todo está mucho más interaccionado y hay alguna posibilidad de poner de alguna manera algunos componentes en ese tema. Y yo decía que a veces juega, digamos, en contra de una gestión ordenada también la autonomía de los grupos de investigación, por una razón muy simple. Cuando más fortalecidos están los grupos de investigación, son menos dependientes del financiamiento universitario, son más exitosos en la gestión de fondos nacionales e internacionales, y obviamente eso es muy bueno para la universidad. El tema es que con los escasos presupuestos que dedicamos las universidades públicas a ciencia y tecnología, es casi imposible tener una política institucional propia que, particularmente en las universidades del interior del país, donde tenemos que satisfacer requerimientos locales y regionales, nos es muy difícil involucrar a los grupos de investigación en la resolución de esos problemas, porque en general esas problemáticas no están o están medianamente presentes en la agenda y en los temas prioritarios que definen las agencias que financian la investigación. Y como no estamos generando conocimiento en determinados temas, tenemos el inconveniente que después estamos en serios inconvenientes para poder satisfacer los requerimientos de los problemas locales, porque no tenemos la formación. Sumado a eso de que el hecho de que haya grupos de investigación autónomos hace que nos sea muy difícil a veces poder conformar grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios para la resolución de los problemas reales. Entonces tenemos ahí algún problema, digo, es una ventaja por un lado porque el nivel académico y científico de nuestros docentes investigadores en general en las universidades es muy bueno o excelente en algunas, pero también nos cambia a veces la visión que tenemos de la gestión.
Y el otro tema que yo decía del tema de las unidades académicas es que con los procesos de acreditación y los procesos de mejora son bienvenidos porque aportan recursos a las universidades nacionales, pero en algunos casos nos provocan algunas distorsiones y también incrementan algunas inequidades internas que tenemos en las universidades respecto a distribución de cargos y a dedicaciones que obviamente después con los presupuestos propios no lo podemos revertir. Entonces eso a veces es una fuente de conflicto. Yo decía que dividía esto en un poco la gestión interna y ahora se nos ha complejado un poco con la gestión externa de la universidad, que también de alguna manera me parece que obliga a tener una mayor jerarquización y profesionalización de nuestros planteles de gestión. Creo que acá tenemos algunas ventajas importantes en ese sentido. Hay una definición de políticas públicas de cooperación con las universidades nacionales que es muy marcada y está que íbamos a hablar. De alguna manera, a diferencia de mis colegas que provienen de las ciencias sociales, yo provengo de las ingenierías y nosotros tenemos una tendencia a tratar de sistematizar y poner algunas cuestiones en términos de diagramas de flujo como para discutir algunas cosas. Yo en particular, supone que esto funciona o no funciona. Lo cambio. Ahí está. Tratando de ver la complejidad de lo que es la gestión y a dónde nos está llevando la gestión de las universidades nacionales, más que la experiencia de mi institución, voy a hacer algunos planteos de tipo general porque quizás obviamente no son extrapolables a otras instituciones y creo que para hablar de gestión universitaria en la UBA habría que haber gestionado la UBA porque es una universidad muy particular. En realidad, tratando de poner algunos conceptos, se me ocurrió esto y después que lo terminé digo, bueno, si yo hubiese sabido esto antes de aceptar ser rector, no hubiese aceptado ser candidato. Nosotros, como rectorado, nos encontramos continuamente en tensiones, me parece que con estos cuatro factores de poder con los cuales acordamos y confrontamos en forma continua y en la mayoría de los casos nos demanda a los rectores y a las gestiones de rectorados un tiempo mucho mayor del razonable. Y por eso destaco acá el tema de la gestión política, porque de hecho la elección de un rector es un acto político y viene de un proceso político, no es un acto académico, pese a que yo me considero un académico y tiene la particularidad de que cuando en vez del resto de las áreas de la gestión o de las estructuras de gestión, la gestión política queda en cabeza de unos pocos, que son los funcionarios políticos, mientras que en el resto uno tiene algunas estructuras abajo y estructuras estables de la universidad que facilitan la gestión. Digo, esto se ha ido complejando a lo largo del tiempo y me parece que aparecen hoy y a futuro algunas cuestiones que de alguna manera son favorables y en otra medida yo entiendo que son medianamente desfavorables para la gestión de las universidades. En primer término hay que reconocer que en términos relativos estamos disponiendo de mayores y mejores presupuestos y también de mejores salarios, tanto para el personal docente y no docente, pese a que paulatinamente se va notando algún deterioro en esta relación, lo cual de alguna manera a los rectores o a los equipos de gestión nos facilita la gestión, sobre todo la económica financiera y la gestión política, pero por otra parte seguimos teniendo, me parece, unas fuertes limitaciones que tienen que ver con la alta incidencia de los costos salariales en los presupuestos universitarios.
la media del sistema universitario anda por arriba del 90%, con lo cual, si uno lo suma los costos de funcionamiento, no hay un financiamiento específico de los cuales podamos disponer desde las instituciones y suficiente como para desarrollar y ejecutar programas institucionales, con lo cual estamos dependiendo mucho de los programas que se generan en los ámbitos externos de la universidad y no necesariamente son un resultado, digamos, de las políticas que podamos implementar. Yo creo que para la gestión de las universidades, sobre todo yo acá incorporo como otro factor los centros e institutos que tienen que ver con investigación y desarrollo o ciencia y tecnología, porque en muchas universidades, y esta es un caso, constituyen un factor importante que a veces en algunas unidades académicas terminan siendo en cierta medida distorsivos y causa de inconvenientes. Yo digo, para hablar de las particularidades de mi universidad, no tiene un sistema de facultad, tiene un sistema de departamentos, con lo cual tenemos 16 unidades académicas, pero también tenemos un fuerte componente de investigación y tenemos 11 unidades ejecutoras de doble dependencia con el CONICET, con la complejidad que significa interactuar con 16 directores de decano y 11 directores de instituto en las diferentes disciplinas. Yo creo que entre los factores favorables también que tenemos es políticas públicas para el desarrollo del sistema universitario. No siempre esas políticas públicas están de acuerdo con los procesos institucionales y eso a veces nos provoca ajustes y desajustes. Y a mí me parece que en función de buscar algunos puntos desfavorables que creo que tenemos que corregir en las gestiones, el primero que yo veo para una gestión más eficiente es que hay una insuficiente especialización y profesionalización de la estructura técnico-administrativa que acompañan a la gestión y que es muy difícil imponer una dinámica de modernización en esa estructura porque tiene que ver con los métodos de ingreso y promoción que tenemos en el personal técnico de las universidades nacionales. Por otra parte, hay, me parece todavía un insuficiente reconocimiento académico y económico a los docentes que realizan actividades de gestión universitaria. En eso el sistema está bastante disperso, pero porque hay diferencias significativas en los salarios que tienen las autoridades superiores entre las diferentes universidades nacionales, pero sí es cierto que en muchas universidades nos está costando o le está costando a los rectores convencer a los docentes más calificados en las áreas de gestión por ahí específica para que se sumen a una gestión de rectorado. Y eso también, digamos, va en detrimento de hacer una gestión calificada. Más allá de aquellos cargos que obviamente, como estoy hablando de que hay una gestión política, tenemos que cubrir en función de los acuerdos políticos que tenemos dentro de cada institución. Pero a veces nos resulta bastante complejo convencer a nuestros colegas que nos acompañen en la gestión. Y el otro, y que puede ser de alguna manera punto de controversia, es una mal llamada autonomía de las unidades académicas y de los grupos de investigación, que de alguna Muy buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro que se realiza en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, que contará a lo largo de estos meses con paneles, foros, conferencias y diferentes actividades. En esta oportunidad asistimos al panel denominado La Gestión Universitaria para el siglo XXI, con la participación del licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, del doctor Guillermo Crapiste, rector de la Universidad Nacional del Sur, y del doctor Álvaro Cantar, rector de la Universidad Nacional del Litoral. La mesa será coordinada por el profesor Marcelo Míguez, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Les contamos a los presentes que este encuentro se está transmitiendo en vivo por streaming y puede verse en la plataforma digital
programa siglo21.rec.uba.ar. Allí también están disponibles los anteriores videos de las actividades que ya se realizaron en el marco de este programa. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto que estén acá presentes y ante todo, para mí es un orgullo verdaderamente estar coordinando esta mesa de tamaña importancia. Desde ya quiero agradecer la presencia de los rectores que fueron presentados, porque tiene que ver con, en cierta forma, ayudar a pensar a esa decisión del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, qué esperamos para una universidad del siglo XXI. Y realmente es un desafío para la universidad este trabajo, este pensar, esta participación, esta inserción en la sociedad de las universidades nacionales. Nosotros siempre decimos que los tiempos cambiaron mucho y cuando hablábamos de los importantes avances científicos, tecnológicos, ahora también tenemos que hablar de los importantes cambios socioculturales, socioeconómicos, de los cuales la universidad tiene que estar permanentemente atenta y actuar con un dinamismo muy especial. Así que nuevamente les agradezco la presencia de todos ustedes, la presencia de los que nos acompañan en el día de hoy. Y para iniciar este encuentro, ante todo algo bastante fastidioso, que decir que tienen 15 minutos, yo me voy a encargar de decirles cuando estén cerca de los 15 minutos. Va a iniciar la disertación el doctor Guillermo Capriste, es doctor en Ingeniería Química por la Universidad Nacional del Sur y rector de la misma universidad desde el año 2007. Se desempeña como profesor titular en la carrera de Ingeniería Química y como investigador independiente del CONICET en la planta piloto de Ingeniería Química. Fue director entre el año 1991 y 1997. Asimismo, fue presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Así que, doctor, le damos la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer obviamente a las autoridades de la UBA por esta cordial invitación. En realidad, más que los desafíos de la gestión, después se nos plantearon a los rectores los desafíos